2027. Y para hacer una clarificación bien importante, estos datos que les voy a presentar están en trillones de dólares, no en billones, en trillones de dólares. Entonces vamos a empezar con el año 2018, donde se empezó a contabilizar este dato. Tenemos que es 0.86 trillones de dólares del cibercrimen, de los gastos y de las implicaciones del cibercrimen en ese año. En este año de 2023 se espera que sea aproximadamente de un 11.50 trillones de dólares. Y como pueden ustedes observar en la gráfica, podemos ver que en el año 2027 se hace una proyección de que aproximadamente será un gasto de 23.82 trillones de dólares en el gasto que representa el cibercrimen en el mundo. Entonces estamos hablando de cantidades exorbitantes pues, obviamente por eso es que se ha vuelto tan atractivo para los cibercriminales el tema de estos ataques, el secuestro y algunos otros ataques informáticos, porque las ganancias son potencialmente infinitas. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros como América Latina, las pymes y la ciberseguridad. Ok, en América Latina, de que comprende desde México hasta Argentina, existen aproximadamente 27 millones de pymes. Estos 27 millones de pymes, un 25% de estos 27 millones de pymes han sufrido algún tipo de incidente de ciberseguridad en lo largo de su existencia. Es decir, que estamos hablando de un número grandísimo de empresas, de pymes que han sufrido un ciberataque, ¿no? Y ahora, de este mismo número, el 30% de las pymes en la región no cuentan con software de seguridad en sus equipos. Entonces estamos hablando de que es gravísimo que muchas empresas, un gran porcentaje, 30%, ni siquiera tienen contemplado el esquema básico de ciberseguridad para sus empresas. Obviamente, todos nosotros cuando generamos una empresa, una pyme, tenemos que tener en el entendido que resguardamos información, resguardamos datos y resguardamos también capital. No solo de nosotros, sino también de nuestros inversores y de nuestros clientes. Entonces sí es preocupante el dato de que no se tome en cuenta el tema de la ciberseguridad. Ahora, las pymes en promedio cuando sufren un ataque, un ciberataque, pueden tener pérdidas de hasta $155,000 por evento. Es decir, que cada uno de los ciberataques que pueden recibir les puede generar un costo de $155,000 en promedio, que para empresas grandes o pymes grandes podría no representar un gran gasto, pero estamos hablando de todo tipo de pymes, desde las startups a aquellas que son muy pequeñas, donde podemos imaginar que un gasto de $155,000 podría inclusive llevarlos a la quiebra, ¿no? No todas las empresas tienen la factibilidad de poder, en un caso determinado, poder solventar el gasto de $155,000 por evento, e inclusive si tienes la capacidad monetaria para hacerlo, pues nadie quiere estar pagando este tipo de cantidades por un tema que podría ser prevenible. Entonces, independientemente de este dato que nos presenta Casper, también podemos enfrentar otro tipo de consecuencias al no tener nuestra seguridad de la información bien establecida, que son, por ejemplo, multas y compensaciones a clientes y autoridades. Esto, dependiendo de la región y del país, las multas son diferentes y los establecimientos y las compensaciones que debemos entregar a nuestros clientes también son diferentes. Y la pérdida de socios de negocio, es decir, tenemos otros inversores, las pymes tienen inversores, y cuando suceden este tipo de ataques, muchos de los inversores pierden la confianza en la empresa y retiran sus activos de la misma, lo que hace que a la larga puedan inclusive cerrar, como les comentaba, ¿no? Y uno de los más graves también que se puede presentar es el daño a la reputación de la empresa. Es decir, todas aquellas empresas que sufren un ciberataque quedan marcadas porque empiezan a perder la confianza de los clientes y de todo el mundo, porque ahorita en el mundo globalizado que tenemos, de las redes sociales, de la comunicación instantánea, etcétera, la reputación es súper importante, y este tipo de situaciones nos presentan a que se disminuya la reputación de las empresas, ¿no? Entonces sí es bien importante que tengamos en cuenta todos estos datos. Ahora, las principales ciberamenazas que se están presentando actualmente son algunas de las que les voy a mencionar en este caso. Principalmente una de las principales es las vulnerabilidades en la nube. Las tecnologías de la nube, tecnologías cloud, es una de las tecnologías que más se ha implementado en los últimos años.
ha incrementado su presencia y sobre todo pues su poder de cómputo y su capacidad para poder integrarse a diversas tecnologías, el número creciente también de personas que están integrando sus compañías a este tipo de modelo de la nube, pero también nos está generando el problema, obviamente, de las vulnerabilidades que se presentan. Y la Agencia, por ejemplo, de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, ha advertido sobre 5 tipos de vulnerabilidades principales en la nube, ¿no? La primera es la mala configuración. Muchas veces simplemente por tener el sentido de estar integrados en la moda, de querer implementar nuestra empresa en la nube, no contamos con el personal capacitado para realizar las configuraciones adecuadas a esta infraestructura, lo que permite que cualquier vulnerabilidad que se pueda presentar ahí o cualquier defecto de configuración pueda ser aprovechado por alguna entidad maliciosa que quiera tomar control de nuestros activos. Entonces es bien importante que señalemos esta vulnerabilidad, que es la parte de la mala configuración en la nube. Otro que es muy clásico y que es también importante que se tome en cuenta y en consideración al momento de hacer la planificación de estrategias en la nube, es el control de accesos deficiente. Muchas veces se entrega controles o permisos de acceso a los usuarios de todos un usuario puede tener acceso a todo el sistema cuando únicamente lo normal sería que pudieras únicamente observar una parte del mismo, y entonces estos controles de acceso deficientes permiten que si alguna credencial queda expuesta de algún usuario menor, queda expuesta, pero al tener todos los permisos, el ciberatacante pueda escalar en los permisos y pueda tomar control de la infraestructura. Otro arrendamiento compartido. Hay algunas empresas que comparten, es decir, para no tener tanto gasto, comparten la infraestructura de la nube, la pagan en conjunto, pero no tienen ninguna estrategia de quién será el encargado de poder hacer la seguridad de la misma. Entonces, este problema del arrendamiento compartido también se presenta muy constantemente y por eso también se considera una vulnerabilidad. La otra también es las APIs inseguras. Nosotros sabemos lo que son las APIs, las medios de comunicación con los sistemas a través de los que se generan las peticiones de información. Y estas APIs inseguras también, las malas configuraciones, las APIs que no tienen las configuraciones adecuadas, pueden presentar vulnerabilidad y pueden presentar un riesgo cibernético y pueden presentar también que nos permitan a otros atacantes obtener información de nuestros sistemas. Y una de las que recomendamos más, que se está señalando mucho y que Delta Protect ha sido muy enfático en este tipo de tecnologías que deben ser implementadas o vulnerabilidades que deben ser resueltas, es la falta de autenticación multifactor. Es decir, que los usuarios deben tener un factor de doble autenticación para poder ingresar a los sistemas. Es decir, tenemos una autenticación con una contraseña y aparte con un token que nos permite validar que efectivamente somos nosotros. Estos tokens de autenticación multifactor se pueden hacer a través de los dispositivos móviles, un teléfono algunos otros dispositivos ajenos a los teléfonos que son también implementados para validar que efectivamente existen 2 pasos al momento de hacer el ingreso a los sistemas. Bueno, la siguiente ciberamenaza que les quería comentar es la filtración de información. La filtración de información confidencial es una amenaza informática que ha crecido exponencialmente debido a varios factores, entre los que se incluyen, obviamente, el desinterés de las empresas por capacitar adecuadamente a sus empleados en temas de seguridad informática. Este es un tema muy clásico en el sentido de que las empresas no quieren capacitar al personal o simplemente consideran que no es algo en el que deban invertir mucho tiempo y tal vez el personal de un área no tecnológica, por ejemplo, consideran que no es necesario capacitarlos para atender estas ciberamenazas, cuando es principalmente en estos actores de menor rango, que son los que se puede presentar con mayor facilidad el tema de alguna vulnerabilidad, ¿no? También la nula adquisición de equipamiento especializado, como lo mencioné en la lámina de que las empresas no invierten en tecnología de seguridad de la información y la configuración inadecuada de la infraestructura. Todos estos factores pueden propiciar la filtración de información, y pues la filtración de información es gravísima porque obviamente nosotros somos los resguardantes de los datos de nuestros clientes, los datos de las personas que confían en nuestra empresa, y pues también pueden ser información confidencial de la propia empresa donde se puede generar datos financieros, claves de acceso, etcétera.
¿no? Aquí les voy a presentar otra lámina que también es súper representativa de lo que estoy comentándoles, que son respecto a las mayores filtraciones de datos del mundo que se han dado hasta la fecha. Es el número de cuentas afectadas en algunos eventos de filtración masiva de datos informáticos en millones de usuarios, ¿no? Entonces, en el primer lugar tenemos a esta filtración que se ya de una aplicación que se llama Adar. Esta Adar es una aplicación hindú donde el gobierno lo que hizo es colocar toda la información personal de cada uno de sus ciudadanos en dispositivos electrónicos y en credenciales de, digamos, como nosotros, en los países latinoamericanos, las credenciales de identificación. Pero lo más grave de esto es que también la información que resguardan en la India en respecto con este sistema de Aadhaar también son los datos biométricos de sus ciudadanos. Y tuvieron ellos una filtración donde se robaron a 1.100 millones de datos de usuarios de la India. Entonces, es gravísimo el comentario que les estoy generando con respecto a esto. Eso fue en el año 2018. También tenemos las de Yahoo, que fueron expuestos 1.000 millones de cuentas. Spambot, Facebook, no se salvan las grandes tecnológicas de esta situación. Los hoteles Marriott International, Twitter, Microsoft y Experiential en Brasil. Si hay alguien que se hospeda en hoteles Marriott o ha estado en Brasil también, pues también puede ser que su información esté comprometida. Ok, bueno, otra de las principales ciberamenazas son los ataques a los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles están en todas partes. Se utilizan para la conexión de comunicación personal en las empresas y a menudo son esenciales para la operación porque ahí tenemos un poder de cómputo increíble que antes no podíamos imaginarlo, pero el día de hoy es común de que los super teléfonos inteligentes que tenemos cuentan con mucha capacidad y permiten tener una computadora en la palma de la mano. Entonces, también estos dispositivos son susceptibles a amenazas de seguridad, como pueden ser, por ejemplo, el phishing, que es una de las técnicas más comunes respecto a los ataques a dispositivos móviles, a través de mensajes de texto. La mala seguridad de contraseñas, tenemos muy mala costumbre de utilizar una misma contraseña para muchos dispositivos, para muchas cuentas. Eso es una mala práctica que debe ser erradicada de a poco, con algunas técnicas como por ejemplo tener un gestor de contraseñas o irlas cambiando periódicamente, ¿no? También el software espía o spyware es una de las técnicas que se utilizan para los ataques a dispositivos móviles, y obviamente las aplicaciones maliciosas también son una de las situaciones que se propician en los ataques a dispositivos móviles. Bueno, y otro dato aquí del malware en los dispositivos móviles nos dice que el porcentaje de usuarios cuyos dispositivos móviles fueron atacados por malware, por ejemplo, en México, y estos todos son datos de Latinoamérica, en México el 14.91 de los dispositivos móviles fueron atacados por malware en algún determinado momento. En Colombia el 14.23, Argentina 13.11 y Chile 11.99, Perú 11.17, Brasil 10%, República Dominicana 5%. Pero si estamos hablando de un universo de, por ejemplo, en México de más de 150 millones de dispositivos, estamos hablando de un porcentaje altísimo también de dispositivos móviles infectados con malware. Bueno, una de las amenazas también que se puso de moda últimamente y que es gravísimo por el tema de lo que representa y las consecuencias que puede acarrear, es el tema del ransomware. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema del ransomware, es el secuestro virtual de la infraestructura tecnológica. Los cibercriminales implementan tecnologías que permiten secuestrar literalmente las bases de datos de un individuo o una organización y retenerla eh, para pedir un rescate por esta información. Entonces, parece como ciencia ficción, y para todos aquellos que no estén familiarizados con el término de ransomware, es uno de los ataques que más se está dando actualmente. El proceso de una anatomía de un ciberataque de ransomware se presenta de la siguiente forma. Una campaña donde el atacante envía campañas de phishing por medio de correo, mensajes u otros medios, la infección de uno de los dispositivos, ya sea un usuario que recibe un correo y descarga archivos o da clics en enlaces, la ejecución de exploits, que es un código malicioso que queda ejecutado y el ransomware tiene la posibilidad de apoderarse del sistema, el escaneo del malware cifra los archivos
los documentos, imágenes y correos electrónicos de ese dispositivo, cifra toda la información y pide a la víctima, que en este caso es el secuestrado, presenta pantallas donde les presenta ahí que tienes que pagar un rescate de X cantidad de bitcoins o de alguna otra criptomoneda para poder recuperar tu información. Y obviamente estos medios no son rastreables, por eso es que se ha popularizado mucho el secuestro del ransomware, porque los cibercriminales piden rescates a través de bitcoins o de otras criptomonedas que prácticamente no son irrastreables, pero es muy complicado poder tener el dato de dónde se está, a dónde terminó ese dinero que se pidió por el rescate. No es como, por ejemplo, si te dieran una cuenta de una cuenta de bancaria, que se puede rastrear quién es el beneficiario de la misma. En el caso de las criptomonedas es mucho más complicado, entonces por eso se ha popularizado este sistema de secuestro. Y pues también que no hay una seguridad de la recuperación de la información, porque nadie nos garantiza que o los hackers efectivamente nos van a regresar o descifrar la información una vez que se pague el rescate. Y bueno, los tres ciberataques que más dinero han costado, 11 mil millones en conjunto, tres ciberataques que costaron 11 mil millones de dólares en conjunto de ransomware. Es el más popular, que fue WannaCry, que seguramente muchos de ustedes que están en el área de TI o también en la parte de... fue muy popular, fue muy conocido el ataque de WannaCry. Eh, Se generaron pérdidas por más de 4 mil millones de dólares. Epsilon es el otro que generó 4 mil millones y NotPetya, que fueron 3 mil millones de dólares en secuestros por ransomware. Entonces, estamos hablando de cantidades estratosféricas de recursos que se están generando por estos ataques. Los ataques de ransomware, como les digo, han ido en incremento en los últimos años por el valor por la facilidad de hacer cobros con criptomonedas y se han generado por aproximadamente en ransomware en el año 2020 400 millones y en el 2021 iba un dato de 81 millones, ¿no? Obviamente esto ha ido incrementando y sigue creciendo. Ahora, ¿qué son los sistemas de gestión ISO? Los sistemas de gestión ISO se refieren a un conjunto de estándares y normas internacionales que establecen marcos y prácticas recomendadas que las organizaciones deben seguir para lograr ciertos objetivos, mejorar su desempeño y garantizar la calidad en diversas áreas. Esos son los sistemas integrales de las normas ISO. Ahora, la norma ISO 27001, que es el tema principal de nuestra plática el día de hoy, está dedicado al sistema de gestión de seguridad de la información. Esta norma recoge todos los requisitos necesarios con los que una organización debe contar para poder garantizar que realiza la gestión adecuada de toda la información y está asegurando al mismo tiempo la parte de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que es la triada de la seguridad de la información. Entonces, es la norma 27001. ¿Sale? En Delta Protec estamos trabajando arduamente para asegurar que las empresas puedan implementar y certificarse en la norma ISO 27001, lo que les permitirá ser más eficientes, dar un mejor servicio, mejorar su imagen como empresa, eh, diferenciarse de la competencia, porque siempre que estemos certificados y que seamos una empresa con una certificación internacional, nos vamos a separar de la competencia y también por optar por mercados más grandes y más exigentes como son los mercados internacionales, la administración pública y grandes empresas, porque estas piden irrevocablemente que tengamos una certificación de seguridad para podernos dar contratos y poder participar en los diferentes concursos para adherirnos a algún programa o ser beneficiarios de algún contrato que se esté generando. Entonces, al estar certificados en ISO 27001, vamos a poder participar y vamos a generar una mayor, mejorar nuestra imagen, etcétera. Ahora, ¿para qué nos sirve la norma? La norma, primeramente, nos da protección de la información sensible. La ISO 27001 nos proporciona un marco para implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información que va a ayudar a proteger la información sensible de nuestras empresas. Esto incluye las políticas, los procedimientos, los controles y la seguridad de la información. También el cumplimiento de los requerimientos legales. La implementación nos ayuda a cumplir con los requerimientos legales y que se formalizan en los contratos y que están directamente relacionados con la seguridad de la información y con la protección de la información confidencial, que es súper importante al momento de resguardar información de nuestros clientes.
También, obviamente, nuestros clientes van a tener, y todos aquellos que estén interesados en hacer negocios con nosotros, van a tener mayor confianza porque nuestra empresa está certificada en ISO 27001, lo que aumenta su seguridad y también que la empresa se maneja de una forma segura y efectiva de la información. Otro de los beneficios es que el sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información ayuda a identificar, a evaluar, gestionar los riesgos de seguridad de la información, reduce la probabilidad de los incidentes de seguridad y mitiga los posibles impactos. Recordemos que los incidentes de seguridad de la información no son del todo evitables, no se pueden evitar al 100%. Lo que podemos hacer al implementar las normas o cualquier norma de seguridad es reducirlo hasta casi generarlo a un nivel nulo, pero no se pueden eliminar del todo. Y sobre todo, lo que nos brinda la norma 27001, la ISO 27001, es una mejora continua. La estrategia de que nuestra empresa debe estar en una mejora continua enfatiza la mejora de la calidad de la información, lo que permite a la empresa adaptarse a los cambios en los entornos de seguridad y a la evaluación de las amenazas de seguridad de la información. Entonces, es súper importante y es uno de los beneficios que nos brinda la norma ISO 27001. Aquí en este esquema que podemos ver los beneficios de la norma, pues obviamente podemos tener la ventaja competitiva, gracias a un punto de referencia conocido, mayor confianza de nuestros clientes, método estructurado para cumplir los requisitos de conformidad, cumplimiento de los requisitos reconocidos internacionalmente. No es una norma local, no es una norma de un país, es una norma internacional avalada por muchísimos miembros de la ISO, lo que le da muchísima reputación a nuestra empresa, detección sistemática de vulnerabilidades, costos más bajos al mitigar cualquier impacto económico que se pudiera generar, riesgo de violaciones a la seguridad de la información, confidencialidad de la información, garantía de la misma y minimización de los riesgos informáticos, ¿no? Y los costos derivados de cualquier incidente que se pudiera presentar. Ahora, perdón, ¿qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información? Un sistema de gestión de la seguridad de la información, o conocido popularmente como SGSI, es un conjunto de medidas y requisitos orientados al aseguramiento de la protección de la información dentro de una organización frente a cualquier amenaza como un ataque cibernético, una mala práctica de los empleados, intrusos o catástrofes naturales a través de la aplicación de controles y procedimientos de seguridad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información en mi empresa? Yo quiero hacer la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información. El proceso cuenta con las siguientes etapas. Primeramente, se debe hacer una recolección de la información con la que se cuenta en la empresa. Se evalúan los riesgos a los que está expuesta la organización en materia de seguridad de la información. Se elabora la documentación requerida. Se capacita al personal. Este punto es súper importante. Nosotros debemos tener en cuenta que la capacitación al personal es un punto modular, en el sentido de que todos nuestros empleados deben estar conscientes de los sistemas de gestión de seguridad de la información, las implicaciones que tienen y cualquier actividad que se derive de la misma. Propiamente la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, una vez que se ha redactado esto acompañado de alguna empresa que nos pueda guiar en el sentido de cómo elaborarlo adecuadamente, se debe implementar, se debe validar que efectivamente en todas las áreas cuentan con el conocimiento del mismo. Se debe realizar una auditoría interna antes de solicitar alguna auditoría internacional o externa. Debemos de realizar una auditoría interna para poder validar que efectivamente todos los pasos que se están mencionando en el sistema de gestión de seguridad de información han sido validados de forma adecuada. Se debe realizar una revisión por parte de la dirección de la empresa y posteriormente se solicita la certificación. Este es un esquema que les quiero presentar respecto a los pasos y fases que se deben seguir en el sistema de gestión de seguridad de información. A primera vista podría parecer complicado, podría parecer laborioso, pero en realidad es un sistema muy bien estructurado, con pasos muy claros y sobre todo con una estandarización muy concreta que nos permitirán hacerlo de forma adecuada y adaptarlo a nuestra empresa, porque las empresas son muy diferentes, los ramos son muy diferentes. Las normas ISO 27001 y las normas ISO en general están establecidas para cualquier empresa. Nosotros debemos adaptarlas de acuerdo a las actividades que realizamos.
Entonces tenemos definir las políticas, definir el alcance de los sistemas, análisis de los riesgos, gestión del riesgo, seleccionar los controles que se van a implementar, declaración de de aplicabilidad, perdón, y la revisión del sistema. Y todo esto es lo que conocemos como las etapas o fases del sistema de gestión de seguridad de información. Ahora, la norma ISO 27001, como les comentaba, es un ciclo de mejora continua. La mejora continua nos permite lograr la certificación y cumplir también con las políticas de seguridad de información. Se conoce como el plan de hacer, actuar y verificar, ¿no? Planear, hacer, actuar y verificar en un ciclo infinito hasta que cumplamos con todos los requisitos y con todas las etapas del proceso. Por eso es una mejora continua, es una constante revisión. Revisar, planificar, actuar y verificar deben ser los diferentes procesos que debemos estar contemplando y realizando constantemente, hasta que inclusive al final del día, cuando nuestra empresa alcance la certificación, debemos ser conscientes que se deben revalidar a los 2 años o 3 años, dependiendo de la norma que estemos implementando, y que debe ser constantemente, que no es solamente de que ya alcancé la norma, ya alcancé la certificación, entonces yo ya estoy libre, ya no tengo que hacer nada más. No, en realidad es un proceso continuo y debemos estar conscientes de que nunca hay un fin, siempre hay que estar trabajando constantemente. Ahora, ¿cuál es el campo de aplicación de los sistemas de las adopciones de los sistemas de gestión de seguridad de información? Es una decisión estratégica para nuestra organización. El establecimiento e implementación está condicionado por el entorno, los controles, los riesgos de seguridad, y todo está enfocado en preservar preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son efectivamente la triada de la seguridad de la información. En este, en esta slide en esta slide también les quiero hacer mención de que en Delta Protect se está trabajando con un sistema muy integral que que pretende es o que va a implementar todos los sistemas de seguridad de información y también la parte de seguridad informática en un sistema integral completo, y próximamente se les va a dar información al respecto para que estén pendientes de todos los canales de Delta Protect, de toda la información que publicamos, para que estén pendientes cuando les vamos a dar más información al respecto. Ahora, ¿cómo implemento la norma ISO 27001 en mi organización? Como les comenté, desarrollamos varias fases y varias etapas. Y bueno, también quería hacer un énfasis en que debemos cumplir con todos los requisitos que nos exige la norma. No podemos saltarnos ninguno, no podemos evitar alguno, a excepción de que sea una norma muy específica, digamos, un control muy específico que no aplica a nuestra empresa por alguna X situación. Supongamos que en las normas nuevas, en los controles nuevos, habla acerca de la gestión de sistemas de seguridad en la nube, y nosotros como empresa somos una pyme apenas que no tiene infraestructura en la nube, entonces puede considerarse como no aplicable ese control, pero en general debe cumplir con todos los controles que solicita la norma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia también importante y sustancial? Recordemos que las normas ISO son normas que se están actualizando, no constantemente, no son anuales, pero sí hay una validación por parte de los miembros de la norma y del Instituto de la Estandarización. Entonces, deben hacer unas validaciones y revalidaciones de los estándares. Entonces, en este caso les quiero mencionar las nuevas adaptaciones que se están generando a partir de la versión 2013 y la 2022, que es bien importante hacer las diferencias. En el caso de la 2022, se reducen el número de dominios de control. Los dominios de control son las secciones en el anexo A, que pasan de 14 a 4. Únicamente 4 temas de control, que son personas, tecnología o tecnológico, organizacional y físico, y el número de controles se reduce también de 114 a 93. Se reducen en el número de controles, pero no en la complejidad. Es decir, no quiere decir que la calidad de la norma ISO 27001 disminuye porque disminuyen el número de controles, sino al contrario, algunos controles se integraron y se pudieron complementar, entonces por eso se redujo el número, ¿no? Y esas son las principales diferencias. También, pues obviamente los cambios más significativos es en el nombre del estándar, que cambió a seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, sistemas de gestión de seguridad de la información, requisitos.
Y como vemos, ya integró la parte del término ciberseguridad, por lo que ya se está contemplando seriamente el tema en las normas. Los 93 controles se reestructuraron en 4 puntos, en 4 grupos de control, como los mencioné: 37 en los controles organizativos, 8 controles de personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos. Entonces ya estamos muy enfocados en la parte de resguardo de controles tecnológicos también. Bueno, los 11 nuevos controles que se están o que se están agregando en el anexo A son los que a continuación les voy a enumerar. Primero, la seguridad de la información para el uso de servicios de nube, término que estamos comentando desde el inicio, de las vulnerabilidades que se están presentando, y también el tema de que está muy estructurado, muy bien definido, cómo debemos hacer la gestión adecuada de la seguridad de la información que resguardamos en la nube, ¿no? La preparación de las tecnologías de la información para la continuidad del negocio en caso de algún desastre, lo que conocemos como continuidad del negocio, y debemos tener planificación muy bien estructurada de cómo realizar estos programas. La inteligencia de amenazas nos pide el nuevo control de la norma ISO 27001, que seamos muy cuidadosos al momento de realizar inteligencia de amenazas, revisión de las vulnerabilidades que estamos presentando en nuestra infraestructura tecnológica, y además también que hagamos revisiones constantes de la misma. También incluye la parte de, efectivamente, del monitoreo de la seguridad física. Ya la norma nos establece que si queremos certificarnos en la misma, debemos tener tecnología que nos permita hacer un monitoreo de nuestra infraestructura física, a modo de que podamos contar con registros o logs para poder hacer un análisis en caso de algún incidente. Y debemos también tener posibilidad de hacer continuidad del negocio en caso de algún ataque que suframos. La gestión de la configuración, también debemos tener una adecuada gestión personal capacitado para poder capacitado y profesional para poder hacer la gestión adecuada de la información, y que puedan garantizarnos que la seguridad de nuestra empresa y de nuestros sistemas está garantizada. Entonces, también tenemos un nuevo control que se enfoca exclusivamente en la parte de la eliminación de la información. Tan a profundo trabaja la norma, que nos explica y nos da detalles de cómo se debe hacer una eliminación de la información. No es únicamente es un borrado, no es únicamente borrar el archivo y ya, no solo es deshacernos de un archivo físico que tengamos en nuestro control, en nuestra empresa, sino la forma en cómo debemos hacerlo, la forma adecuada en que se debe hacer, la eliminación de la información electrónica. Si vamos a donar alguno de nuestros dispositivos o ya están en desuso y la queremos sacar de la empresa que va a comprar nuevo, también nos explica cómo se va a hacer una eliminación de la información correcta. También habla el nuevo control sobre el tema de enmascaramiento de los datos. Es un tema súper importante, el cifrado de la información, cómo se debe manejar, las diferentes formas de cifrado que existen, cuál es la más adecuada para la implementación de nuestros sistemas, cómo debemos implementarlo, cuáles son las fases y etapas que se deben cumplir, etcétera. La prevención de fuga de datos, que es una de las vulnerabilidades que les expliqué al principio del webinar. También debemos tener un esquema muy completo en la parte de la prevención de la fuga de datos, capacitación del personal, aseguramiento de las claves, etcétera. Actividades de seguimiento, únicamente es a toda la infraestructura, a todos los usuarios y todos los procesos que se realizan, para que podamos tener en un estricto sentido, de forma muy adecuada, las actividades que se están generando, para que podamos, en el caso de alguna investigación posterior, tener toda la información necesaria para poder cumplir con la norma. El filtrado web también nos explica la norma con respecto a los diferentes esquemas de filtrado que vamos a darle a nuestros usuarios, los diferentes niveles de filtrado que le vamos a dar a nuestros usuarios de acuerdo al rango y a las funcionalidades que ellos tienen, y sobre todo cómo podemos garantizarlo de forma adecuada. Y un punto bien importante en el que quisiera yo detenerme es el último punto de los 11 que se contemplan en los nuevos controles, pero es el tema de la codificación segura. La codificación segura no solo implica en el caso de que nosotros como empresa tengamos un área de desarrollo, también implica que si nosotros subarrendamos el servicio de programación de alguno de nuestros aplicativos, de alguna de nuestras páginas, de alguno de nuestros sistemas, que la empresa la cual
nos está brindando el servicio tenga el esquema de codificación segura muy completo y lo tenga muy bien estructurado, que pueda efectivamente garantizar y que pueda demostrar que la codificación segura de sus integrantes es prioridad. Si nosotros tenemos dentro de nuestra empresa una parte de un área de desarrollo, debemos hacer una implementación, capacitación del personal y fases de la codificación segura para que ésta se garantice y pueda ser validada por la norma ISO 27001. Entonces, estos son los 11 controles que tenemos y pues, con esto llegamos al final de la presentación. Entonces, simplifiquemos toda la ciberseguridad y el cumplimiento juntos con Delta Protect y pues eso sería todo hasta el momento. Muchas gracias y por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto estoy para contestarles. Adelante, Agustín. Tienes el micro apagado. Perdón, me encendí la cámara y no el micrófono, una disculpa. ¿Cuál es el costo de la implementación y si tiene un costo anual recurrente o cómo es el tema de costos de la certificación en la ISO? Ok, esa es una buena pregunta. Si tú quieres que tu empresa tenga un acompañamiento por parte de una empresa especializada como Delta, obviamente Delta tiene un plan de anual para digamos que el servicio que se está brindando, pero en el caso de la ISO 27000, cuando tú haces la solicitud para la certificación, obviamente tienes que hacerle un pago a la entidad que te está certificando. La verdad no tengo el dato a la mano, exactamente cuánto, porque va cambiando de acuerdo a los precios del dólar, etcétera, pero sí tiene un costo. Estos costos son la certificación, digamos, te cubre el periodo de 3 años y posterior a la misma, ya voy a minimizar mi pantalla porque, ok, para poder contestar. Y cada año va cambiando este costo, pero sí, efectivamente, tú cuando tienes cuando solicitas la norma, efectivamente tiene un costo. O sea, la norma de la certificación obviamente tiene un costo, va cambiando anualmente y únicamente, por ejemplo, si tú solicitas el servicio de una empresa externa, como en el caso de Delta, para que te dé un acompañamiento y asesoramiento en el proceso de la certificación, obviamente también tiene un costo adicional, pero es súper importante que validemos que sí, efectivamente tiene un costo. Perfecto, muchas gracias. Ahí, Agustín, nada más complementando la respuesta de Poncho. Bueno, en servicios profesionales o dependiendo si es una plataforma SaaS de seguridad de la información, o sea, que te ayuda a conseguir la certificación, pueden variar los rangos de precio entre $1,000 hasta, no sé, puede llegar a ser hasta $3,000, $4,000 mensuales. Depende del proveedor, depende del alcance que se tenga de la certificación, etcétera, ¿no? Y también el otro costo es cuando cada certificadora ya te va a dar la certificación como tal y que se necesita hacer auditoría fase 1 y fase 2. Eso es un servicio que normalmente no tienen quienes te van a guiar en la certificación, porque si no sería como ser juez y parte, y ronda aprox entre los $3,000 y $4,000 la certificación. Perfecto, buenísimo, muchas gracias a ambos. No, ¿de qué? Alejandra, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una duda. Sí. Nos hablas de que el renovarlo son 2 años. Ajá. Sabemos que los ciberataques no se esperan 2 años. Uh-huh. Sí. ¿Cómo nos protegemos, o sea, a la organización Ajá. de esos ataques que son nuevos, que siempre están a la orden del día? Sí, efectivamente, es una muy buena Para que pregunta. podamos certificarnos y decir, en verdad, sí estoy protegido. No cada 2 años me certifican, sino es un diario, Así es. una diaria certificación. Efectivamente, es una muy buena pregunta, Alejandra, muchas gracias. Como les estaba explicando en la presentación, efectivamente el proceso de la norma ISO 27001 es un proceso de mejora continua. Entonces nosotros debemos estar
muy pendientes, o sea, una vez que nosotros implementamos la norma y que nosotros tenemos encargados dentro de nuestra empresa de darle seguimiento y cumplimiento a la norma. Ellos son los encargados también de estar validando esta información. Los ciberataques, recordemos que nosotros establecemos las pautas para minimizar cualquier posible ataque que se vaya a generar. Es prácticamente imposible decir que vamos a estar exentos de la parte de algún ciberataque. Pero lo que vamos a hacer nosotros con un sistema de gestión de seguridad de información y con la implementación de la norma ISO 27001 de la forma adecuada es minimizar la posibilidad de que cualquier ataque se presente. ¿Por qué? Porque vamos a estar garantizando efectivamente que nuestras contraseñas se cambian periódicamente, que nuestros usuarios solo tienen acceso a los lugares donde deben tener acceso, que no tienen un acceso privilegiado, un usuario que no debe tenerlo, que nuestros servicios, si tenemos servicios en la nube, también los tenemos de forma resguardado seguro, que nuestros equipos de programación también siguen patrones seguros, nuestras APIs están aseguradas. Todos estos controles que nosotros estamos implementando en la norma van a disminuir la posibilidad de que efectivamente se presente un ciberataque. Estos ciberataques normalmente se ejecutan para muchas empresas, para todas las empresas, y ahora sí que digamos que la que caiga va a ser la que no tenga bien implementado los sistemas de gestión de seguridad de información y que puedan ser más susceptibles a que se presente un ciberataque. Obviamente, yo entiendo perfectamente la pregunta que está haciendo con respecto a que sí, efectivamente, cada 2 años nos renuevan, pero, ajá, ¿cómo me garantizas, no? La garantía está en que nosotros vamos a hacer un proceso continuo. Nuestra empresa, una vez que certificamos, no queda ahí, como les explicaba en el webinar, no es únicamente yo ya cumplí, ya me dieron mi certificación y ahí se acabó. Es que vamos a seguir constantemente en una evaluación, revisión, control y cualquier remediación temprana antes de que ocurra un incidente mayor. Muchas gracias. También, Alejandra, igual me gustaría complementar un poco lo que dice Poncho. Creo que algo que es bien importante es que los colaboradores de la empresa sepan cómo ellos pueden aportar a la ciberseguridad, ¿no? O sea, porque tú puedes tener herramientas de ciberseguridad ya implementadas, puedes tener un monitoreo 24/7 con algún SOC o con cualquier tipo de herramienta, ¿no? También puedes tener políticas, controles, toda la documentación necesaria, pero si no se llevan a cabo en el día a día y también, no sé, la persona de marketing o la de recursos humanos o alguien que no tenga que ver con sistemas o con cumplimiento, que no sepa cómo con buenas prácticas en su día a día puede aportar a la ciberseguridad y no tiene esa conciencia, muchas veces caen en phishing, no actualizan sus sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre puede haber algún tipo de brecha por ahí. Entonces, algo bien importante es que el colaborador tenga esa conciencia de en dónde puede estar los puntos débiles en su día a día, ¿no? Y que ponga mucha atención ahí. Es un tema cultural, es un tema de ir trabajando la cultura de la ciberseguridad dentro de la empresa. Gracias por la aclaración. Adelante, Gustavo. ¿De qué, Alejandra? Hola, y entiendo que o vulnerabilidades, pero ustedes tienen identificado como los tiempos que tarda este proceso de certificación. Perdón, no, Sí, se cortó un poquito. se cortó tantito, ¿ah? ¿Puedes repetir la pregunta, Gustavo, por favor? Sí, o sea, entiendo que cada empresa es distinta, cada empresa tiene vulnerabilidades varias, o tenemos. En este sentido, ¿cuál es el estimado para certificar en tiempos? Digo, Ok. depende de la organización, pero no sé si podemos decir alguien que está en cero o alguien que ya tiene algo avanzado, como cuál es un tiempo promedio de lograr esto. Ok, también es una muy buena pregunta. Bueno, voy a exponerla de acuerdo a mi propia experiencia, y de acuerdo a mi propia experiencia tú puedes irte en una certificación prácticamente, yo no recomendaría certificaciones express de 1 mes o 2 meses o 3 meses. Se pueden lograr, pero la verdad dejaría mucho que desear con respecto a, porque sería sobre muy express. Yo lo que recomendaría aproximadamente es entre 6 meses y 1 año aproximadamente. Entre 6 meses y 1 año, lo que te tardaría todo lo que es el proceso de una empresa que está totalmente en ceros,
y que quiere hacer la implementación desde cero, entonces aproximadamente para que sea de forma adecuada, bien estructurada, de forma que se hagan las investigaciones adecuadas, la implementación adecuada, capacitación del personal, etcétera, todos estos procesos que les he estado comentando, aproximadamente 6 meses. Se puede lograr en menos tiempo, pero la verdad es que no lo recomiendo. O sea, la verdad es que hay muchas empresas que también a veces llegan por la premura de que, por ejemplo, les dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo un cliente potencial que me está exigiendo la norma ISO 27001 y para que yo pueda seguirle dando servicio, pero quiere que yo tenga la norma en un mes. Entonces, realmente es como que es muy complejo porque por lo mismo que me estás comentando también tú, las empresas difieren mucho en el tamaño, es decir, el número de empleados que tienen, el número de activos, el número de tecnología que tienen, el presupuesto con el que cuentan. Obviamente no es que el presupuesto sea impacto para alcanzar o no alcanzar una certificación, pero sí es bien claro que pues obviamente si la norma te dice que tienes que tener controles de mitigación de riesgos, por ejemplo, o monitoreo y tú quieres implementar alguna tecnología de software o hardware, pues necesitas desembolsar algún recurso económico para poder complementarlo. Entonces realmente varía mucho, pero yo daría que aproximadamente un promedio entre 6 meses y un año, dependiendo también de qué tanto se comprometa la empresa en sí, los directivos y el personal en alcanzar la certificación, ¿no? Porque hay empresas que puede ser que nada más es orden del jefe, que se cumpla, pero no tienen ningún interés, ninguno de los jefes, en alcanzar la certificación o en apoyar al equipo certificador y que no les dan la información, no cumplen con las reuniones, etcétera. Entonces, todo esto también afecta en el tiempo en el que se entrega, ¿no? Gracias. Y bueno, quisiera complementar con otra pregunta, ¿no? Ya nos explicaron ahorita un poco los costos como de certificación y del acompañamiento. En este sentido, pues hay varios costos indirectos, ¿no? Costos indirectos que implican, pues, desde el lado de TI, invertir en ciertos esquemas de seguridad o de prevención, como bien dicen, pues, toda sensibilizar a todas las personas, ¿no? Capacitación. Pero específicamente en su experiencia también, ¿cuánta gente dedicada? Digo, entiendo que toda la empresa y compromiso, bueno, debe existir compromiso directivo, pero para un proyecto así, que se haga bien, como lo mencionas, Alfonso, ¿cuánta gente de este lado debería estar dedicada al 100%? Porque entiendo que son distintas áreas, no solamente tiene que ver con un tema de TI, por los controles que decías, pues hay incluso de acceso, de personal y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero en tu experiencia, ¿cuánta gente debe estar dedicada para poder lograr esta implementación? Ok, eso también es Del lado de la empresa, del lado de Sí, sí, nosotros. sí, sí, sí. Eso también es una excelente pregunta. Igual ahorita si quien quiere complementarla. Eh, yo en mi experiencia personal te diría que, te digo, como todas las empresas son diferentes en tamaño y en el número de departamentos con los que cuentan, etcétera, también es importante que, en mi recomendación personal es que haya una persona involucrada en el proceso de forma directa o indirecta de cada uno de los departamentos con los que cuenta la empresa. Y también la parte gerencial que incluya, por ejemplo, una o dos personas. Es decir, supongamos en un ejemplo hipotético que tengamos que nuestra empresa cuenta con 6 departamentos y aparte la parte directiva, yo estaría hablando de un aproximado entre 6 y 8 personas, que obviamente los de los diferentes departamentos no van a estar directamente relacionados, pero sí van hasta participar en la parte de explicar los procesos, determinar dónde puede haber una vulnerabilidad, una falla en el proceso, dónde puede haber un mejoramiento, dónde se puede hacer una mejor implementación. Entonces, yo recomendaría una persona por departamento. Obviamente, si es una empresa que tiene 1000 departamentos, supongamos, tampoco, o sea, realmente sería un volumen, por ejemplo, de unas 10 personas, por ejemplo. Pero básicamente yo te podría decir que por lo menos unas 5 o 10 personas. Correcto, muchas gracias, Alfonso. A ver, están haciendo una pregunta en el chat y pusieron, ¿en qué me ayuda tener ISO 27001 para certificarme en PCI DSS? Ok, excelente pregunta y nos los presentaron ahorita
me los preguntaron recientemente, otra de las empresas que estamos asesorando, nos preguntó eso. La norma ISO 27001, como les comenté, es un conjunto de procesos, un conjunto de normalizaciones, de estructuras que vamos a estar realizando nosotros como empresa. Algunas, por ejemplo, PCI DSS, que es la encargada de la parte de normalización de cobro con tarjetas de crédito, etcétera, también te pide, por ejemplo, resguardo de información, te pide aseguramiento por ejemplo, de que los usuarios niveles de acceso, o sea, hay algunas, digamos que controles de la norma ISO 27001 y la ISO PCI DSS que se empatan. Entonces, una vez que ya tú tengas cubierta la parte de ISO 27001, te vas a evitar, digamos, tener que repetir ese proceso en PCI DSS, porque tú ya lo tienes cubierto. Es decir, si te dice, por ejemplo, en el caso de este dato que me estás solicitando, que me dices, no, pues ¿dónde o cuál es la diferencia, no? Aquí tengo un ejemplo muy concreto en el que te estoy comentando, o sea, realmente hay normas de la ISO 27001 que son similares o muy parecidas a lo que te puede solicitar la PCI DSS. Entonces, como ya tienes la ISO 27001 completa y concreta, entonces la PCI DSS ya cubriste ese control. Entonces te puedes, digamos, saltar ese control, no saltarlo, sino ya lo tienes validado y tú ya sabes que la ISO 27001 ya lo cubrió. Entonces, pues la PCI DSS obviamente también ya lo va a tener cubierto. Entonces ya puedes pasar a un siguiente control que tal vez no esté incluido en la norma ISO 27001. Realmente esa es eh, el apoyo, digamos, o la validación que te genera, que tengas PCI DSS o que no tengas ISO 27001. Creo que sí, de nada. Con todo gusto, cualquier tema, con todo gusto, por favor, diríjanse con Delta y vamos con todo gusto, a asesorarlos. Y no sé, creo que se salió Kim, bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, déjenme checar en el chat. Ok. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro tema. Bueno, por acá no, Alfonso, gracias. ¿No? Ok. Creo que entonces, bueno. Entonces, bueno, como les comentaba, realmente ISO 27001 es un tema súper importante. Estamos muy agradecidos en parte de Delta que se hayan tomado el tiempo para venir a este webinar, aclarar sus dudas, escuchar lo que es la ISO 27001 y cómo puede ayudarlos en sus empresas a ser mejores, ser más competitivos, tener procesos más seguros, tener procesos mejor estructurados y también, obviamente, garantizar la integridad, la confidencialidad de la información. Entonces, creo que tuvimos ahí un problemita con Kim, que es nuestro host para esta reunión. Entonces, si no tienen algún otro tema, alguna otra duda, con todo gusto pueden acercarse a Delta en caso de que tengan algún cuestionamiento, quieren algún asesoramiento, también pueden platicarlo y estén pendientes también de la información, como les comentaba, respecto a las publicaciones de Delta Protect, toda la información que vamos a estar generando va a ser súper importante para sus empresas y puede ser muy útil a la larga y pues también les recomendaría que contemplaran la posibilidad de implementar ISO 27001 en caso de que en sus empresas no lo tengan implementado el día de hoy, y pues es una recomendación de un profesional de seguridad. Entonces, si no tienen algún otro tema, alguna otra pregunta, podríamos dar por concluido el webinar y muchísimas gracias nuevamente por su asistencia, por su participación y sobre todo por los comentarios que han ofrecido el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias.